Yo quiero que ustedes vayan a sus Biblias en Juan capítulo 6 y vamos a estar predicando de los versículos 60 al 71. Pero antes de leer ese texto, quiero explicarles el contexto. En este capítulo 6 vemos cómo el Señor alimenta una multitud de 5,000 hombres. Por lo tanto, había muchas más personas ahí. Cuando habla de solo de 5,000 hombres, había mujeres y niños también. O sea que quizás era un grupo de 15 o 20,000 personas. Y vemos cómo suple para todos ellos. Y también había muchas personas que lo estaban siguiendo por su fama, por los milagros y señales que estaba realizando por todo Israel. Muchas de esas personas estaban esperando un Mesías, alguien que lo iba a libertar del yugo romano, alguien que le iba a dar paz y prosperidad. Y hasta aquí era muy fácil seguir al Señor Jesucristo. Pero las cosas se estaban poniendo más difíciles por lo que el Señor estaba enseñando a sus seguidores. No les estaba gustando lo que Él decía. Les había dicho aquí que Él era el pan de vida que descendió del cielo. Si ustedes ven ahí en el versículo 33, dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Porque, en el 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el versículo 41 y 42, Él les dice, por eso se nos dice que los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Él también había afirmado que era la única respuesta para la necesidad espiritual de la humanidad. Dice el versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. En el versículo 40 les dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces le dice, yo soy el pan de vida, yo soy su respuesta para su necesidad espiritual. Ustedes están llamados a comer mi carne y beber mi sangre. Versículo 51 en adelante. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Imagínense la reacción de esas personas que lo estaban siguiendo. Ellos estaban esperando un libertador. Había muchos discípulos fieles y sinceros, pero como vamos a ver, muchos de esos seguidores no lo eran. Y con eso en mente entramos entonces al versículo 60, donde dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, o sea, lo que él había hablado del pan de vida, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Versículo 65 y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él.
Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Aquí tenemos dos tipos de personas. Personas que estaban buscando de corazón al Señor y también algunos que eran unos falsos discípulos. Y por la reacción de ambos grupos, nosotros vemos lo que había en sus corazones. ¿Y cuál es nuestro deseo en este día? Que en la medida que vamos abriendo la palabra de Dios, tú veas qué es lo que hay en tu corazón. Vamos primero a ver en el versículo 60 la reacción de los falsos discípulos. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Discípulo aquí es aprendiz y se usa de muchas formas en el Nuevo Testamento. Un discípulo, un aprendiz puede ser un incrédulo, puede ser un creyente, pueden ser los apóstoles y el contexto determina el significado de la palabra. Ahí había una muchedumbre de personas judíos. Había muchos discípulos, o sea, aprendices. Habían discípulos que eran creyentes y estaban también los apóstoles. Y dice el texto que esto desagradó a la multitud, que ellos dicen, qué duro, qué difícil es este mensaje. ¿Quién puede escucharlo? Eso es algo que exige demasiado esfuerzo físico o mental para nosotros llevarlo a cabo. Ellos se dieron cuenta que seguir a Cristo era ya más que estar alrededor de Él, mirando y experimentando los beneficios que tenían del Señor. Seguir a Cristo era algo más que venir los domingos en la mañana a la iglesia, oír un sermón, irse para su casa y seguir su vida normal. Estas dos expresiones, duro es este mensaje y quién puede escucharlo, ¿quién puede oírlo? Nos dice que no era que ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos entendían lo que el Señor les decía, pero no lo querían aceptar. Ellos habían rechazado las palabras del Señor como ofensivas y objetables. Y como dice un autor, no era un asunto de falta de comprensión, sino de falta de disposición para aceptar las demandas. La palabra dura no se refiere a comer su carne y beber su sangre, pues estos discípulos entendían que él hablaba simbólicamente. Suponían que esto era la muerte de Cristo de lo que él estaba hablando, y tal idea era ofensiva y era un escándalo para su concepto del Mesías, porque ellos estaban esperando un libertador del yugo romano, como dijimos, alguien que le diera paz, alguien que le diera prosperidad. Y ahí ese verbo donde dice, ¿quién puede escucharlo? ¿Quién puede oírlo? Nos da la idea de que yo escucho y obedezco, pero ellos no estaban en eso. Ahora imagínense que uno de los que estaba ahí, algunos, no entendieran y pensaran, vamos a suponer, que era la carne y la sangre de Cristo, que había que comerlo literalmente. En vez de irse o estar desagradado, ¿qué es lo que tenía que hacer? Preguntar y pedir que le explicara más claramente qué era lo que estaba pasando. Pero ellos estaban disgustados porque el Señor le estaba diciendo que comer su carne y beber su sangre significaba confiar en su muerte sacrificial a su favor como la única forma de tener vida eterna. Y esa es la reacción natural de los falsos discípulos. Ellos no siguen a Cristo por quien Él es, sino por los beneficios que pueden obtener de Él. Ay, Él estaba multiplicando la comida, ahí estoy yo. Él estaba sanando personas, ahí estoy yo y llevo mis familiares. Él nos va a libertar de la opresión de los enemigos, ahí estoy yo. Y la verdad que pensé, como cuando hay un meeting político, que la gente, muchos de ellos van porque le dan comida, le dan bebida y cosas así. Ellos estaban ahí por ese interés, no porque estaban de corazón
siguiendo al Señor. Pero cuando el Señor los confronta y les dice que deben reconocer su bancarrota espiritual, que deben confesar sus pecados y que deben confiar en Él como única fuente de salvación, entonces se ofenden. Y de ahí que viene el desagrado. Entonces dice el próximo versículo que ellos lo que hacen entonces es murmurar. Dice, pero Jesús, versículo 61, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? El Señor conoce el corazón de ellos. Y le dice, ¿esto os agravia? ¿Esto los hace pecar? ¿Esto los está haciendo abandonar su fe? Ellos no querían recibir esa palabra. Y el Señor sabía esto. Sabía el rechazo de parte de ellos. Ellos no creían que Jesús, como leímos, había venido del cielo. Y por eso es que le dice en el versículo 62, pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba, ¿qué dirías entonces? Es como dice un autor, ¿acaso la ascensión del Hijo del Hombre no probaría que había descendido del cielo? ¿No los convencería mi ascensión de mi origen celestial? El Señor los estaba confrontando inmediatamente con sus falsas expectativas, las falsas expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Ellos tenían ideas preconcebidas, así como tenemos cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y aquí hay muchos que no conocen al Señor y saben que la palabra de Dios es verdad y oyen los mensajes cada domingo. Pero murmuran, se quedan callados, no lo quieren aceptar. En diferentes momentos el Señor les había dicho a ellos, y lo dice más adelante, que ellos no podían venir a Él, a Cristo, a menos que el Padre no lo trajera. O sea que ellos no podían ganarse su salvación con su propio esfuerzo. Muchas personas que están aquí piensan que ellos son suficientemente buenos, que no son tan malos, que ellos no necesitan la salvación, que ellos se van a salvar por sus obras, porque ellos no han hecho nada malo. Pero la Escritura nos dice que todos somos pecadores, que todos estamos camino a una condenación eterna. Pero cuando usted le dice eso a un hombre, a una persona, y que no se puede salvar por nada que tú hagas, eso lo ofende. Y eso es lo que estaba pasando con muchas de estas personas. Había muchos que no querían, o que querían vivir para la buena vida, para el tiempo presente y no para la eternidad. Por eso en el versículo 27 del capítulo 6 el Señor le dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y por eso lo choca. Aquí hay muchos que quieren seguir en su mismo estilo de vida. Aquí hay muchos que creen que van a encontrar la felicidad en las cosas materiales. Aquí hay muchos que creen que el dinero y el poder le va a dar la felicidad, o la educación, o los placeres, o el alcohol, o las drogas. Aquí hay muchos que piensan, bueno, si cambio de cónyuge yo voy a ser feliz, y me voy para otro país y consigo otro trabajo, yo voy a ser feliz. Pero nada de eso te va a dar la felicidad, porque la verdadera felicidad solo se encuentra en Jesucristo, como vamos a ver. Muchos se escandalizan, muchos se ofenden, porque le hablan en contra de sus deseos. Esta semana nosotros grabamos, Salvador y yo, con Miguel, con el pastor Miguel Núñez, un programa que se llama La Iglesia Prevalecerá, que es de la conferencia que ellos tienen el próximo mes, en mayo, en Sanssouci. Y ahí veíamos cómo hay personas que piensan que si la iglesia no cambia los principios de la palabra de Dios, y acepta que el matrimonio homosexual, o no acepta que las personas vivan en adulterio, todas esas cosas que ellos están postulando, la iglesia no va a prevalecer, pero la iglesia prevalecerá por encima de todas esas cosas. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, Dios está en su trono en los cielos reinando, mis hermanos. Pero esos hombres manifiestan su corrupción, manifiestan su orgullo, manifiestan su incredulidad. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y no es sorprendente que los judíos se sintieran ofendidos, porque ellos estaban confiando en sí mismos, en sus buenas obras, en guardar la ley, en su propia razón.
para poder entender lo que sucedía. Ellos tenían su propia cosmovisión conforme al mundo, pero su carne pecaminosa no podía comprender lo que Cristo estaba trayendo, el mensaje, porque era un mensaje espiritual. Y Cristo lo que quería era darle vida en abundancia. Y por eso fíjense lo que el Señor les dice en el versículo 63. Les dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida espiritual viene solamente a través del Espíritu Santo que imparte esa vida al creyente. Es el Espíritu Santo que nos da ese nuevo nacimiento. Es ese Espíritu Santo que mora en nosotros al momento de la conversión. Eso no es algo de voluntad de carne. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 1, 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar la salvación si Dios no obra, porque es el Espíritu que nos da vida, y nosotros separados de Cristo nada podemos hacer. Y por eso el Señor les dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esas palabras de Cristo nos revelan en quién es Él. Y eso no es una letra muerta, no. Es una palabra que obra en nuestras vidas. Dice Wright lo siguiente, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Con esto se está refiriendo a que el verdadero medio para producir una influencia espiritual y transmitir vida espiritual son sus palabras y enseñanzas aplicadas al corazón por medio del Espíritu Santo. Las Escrituras nos enseñan que la salvación viene por la agencia de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos exponernos a esa palabra continuamente. Fíjense lo que dice en la parábola del sembrador, en Lucas 8:15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Nosotros debemos exponernos a la palabra de Dios. Por eso cada domingo ustedes ven que todas las personas que se paran aquí a predicar no vienen a hacer cuentos y a hacer chistes y a hacer historias, sino a abrir la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios, a enseñarla, porque esta es la palabra que da vida. Amén. Y nosotros debemos entonces ejercer fe. Fíjense cómo Él nos hace a nosotros nacer. Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, de la voluntad soberana de Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Cuál es tu deber, el tuyo y el mío? Ejercer fe. Ejercer fe. En Juan 6, 63 y 64, ahí mismo tú lo tienes abierto, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Tú debes ejercer fe, pero ¿qué pasa? Que esa fe es un don de Dios. Esa fe es un regalo de Dios, porque por naturaleza tú y yo somos incrédulos, tú y yo somos enemigos de Dios y Él tiene que hacer una obra en nuestros corazones. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Ay, qué bueno, habían seguido al Señor quizás por mucho tiempo, hasta que el Señor le presenta sus demandas y dice, ay no, espérate, a mí así no me conviene, yo no quiero eso. Y por eso dice en el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí a menos que le fuera dado por el Padre. Pero ¿cómo es la cosa entonces? Dios es que me llama, sí. Dios es soberano en la salvación, pero yo tengo una responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Creer. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna viene por creer la palabra de Dios, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Que creáis qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Siempre va a haber esa tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios a través de todas las Escrituras. Entonces el Señor viene, les predica la palabra, los confronta una vez más. ¿Y qué hicieron ellos? ¡Ay, qué bueno! No, versículo 66, fíjense. Como resultado de ese discurso, dice que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ellos volvieron a lo que habían dejado atrás. No solo a los quehaceres cotidianos. Bueno, yo soy ingeniero, volví a la ingeniería, soy médico, volví a la medicina, si me había separado, no. Ellos volvieron a su antigua forma de pensar y de vivir. ¿Y qué significa esto? Bueno, tú sales de la iglesia los domingos, tú viniste, oíste la palabra y ya esta tarde tú estás en tu antiguo ritmo de vida, haciendo las cosas que tú siempre haces. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no tienes vida, porque la palabra no ha obrado en tu corazón. Ese es el punto. Ellos se volvieron atrás, ellos se fueron. ¿Y quién era que le estaba predicando a ellos? Eduardo Saladín. El Señor Jesucristo, el mejor predicador de todos los siglos. Por eso, si tú estás aquí, yo quiero que tú examines a la luz de lo que hemos visto aquí. Si tú eres un discípulo verdadero o no eres un discípulo verdadero. Dice la Escritura, hablando en la parábola del sembrador, que hay muchos que no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Tú sabes lo que tú necesitas? La gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios esperando en tu vida. Y eso nos lleva a nosotros a ver cuál fue la respuesta entonces del Señor Jesucristo. Versículo 67. Primero vimos la reacción de los falsos discípulos. Luego vemos ahora en segundo lugar la pregunta que el Señor le hace cuando ellos se van. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? Seguramente no quieren irse ustedes también. Y la forma como está formulada la pregunta es para que esperara una respuesta negativa. ¿Desean ustedes continuar siendo seguidores míos? Señor, nosotros no nos vamos a ir. Nosotros hemos decidido permanecer contigo. Eso fue lo que le dijeron los discípulos. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. La reacción de los discípulos. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Él le da 3 razones, Señor. Primero le dice, ¿a quién iremos? No hay ninguna persona donde podamos ir, no hay ningún nombre donde podamos ir, no hay nadie que podamos seguir que satisfaga los anhelos de nuestro corazón, porque no hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Esa es la realidad, eso es lo que él está diciendo. Y él responde en plural como portavoz del grupo. Señor, no hay opciones, no hay otro donde podamos ir. ¿A quién vamos a seguir? ¿Qué otro maestro existe como tú? ¿Qué otra persona nos puede guiar al cielo? ¿Qué escriba, qué fariseo, qué saduceo, qué sacerdote, qué rabino puede mostrarnos la palabra de vida eterna que tú nos has mostrado? ¿A dónde iremos? Eso es lo primero que él le dice. Y en segundo lugar le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está confesando que todo lo que él necesitaba, todo lo que ellos necesitaban, Jesús se los había dado, porque le había dado la vida eterna, le había dado esas palabras que son espíritu y que son vida. Y ya ellos sabían que tenían esa vida eterna, que tenían esa calidad de vida, esa salvación que se manifiesta en una comunión con Dios en Cristo. Ya ellos sabían que tenían el amor de Dios, la paz de Dios y su gozo. Ya ese vacío que tenían en su corazón, esa eternidad que Dios había puesto, ese cordero que estaba frente a ellos, el Señor Jesucristo, ya
lo había satisfecho. Esa vida eterna es es cualitativo, pero es cuantitativo también. Eterno, eso es para siempre. Eso debe llevarnos a nosotros a pensar. Cuando tengamos problemas, aflicciones, luchas, caídas por nuestros propios pecados, hacernos esta pregunta: Señor, ¿a dónde iremos? Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y es bueno que tú medites en cómo era tu vida antes de conocer al Señor, qué la caracterizaba. ¿Qué tenías tú? ¿Un gran vacío? ¿Falta de fe? ¿Falta de propósito? Pero viene Cristo y te llena ese vacío de una manera sobreabundante. Entonces tú vas a volver atrás, tú vas a volver a ese vacío. Tú vas a volver a una vida de pecado, de drogas, de promiscuidad sexual, de borrachera, de robo, de mentira, de codicia y otros pecados. No lo podemos hacer, hermano, no podemos volver atrás. No podemos ser como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Óyeme bien, mi hermano, cada vez que tú te sientas tentado, tentada a renunciar de tu fe y volver al mundo, hazte esa pregunta: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando estés luchando con pecados que dominan tu vida, que parece que te van a arropar, que te pongan a dudar de tu salvación, debes hacerte esta pregunta: Señor, yo sigo aferrado a ti, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando haya oposición familiar, cuando haya cosas que sucedan en tu vida que no entiendas, cuando haya cosas en la Escritura, doctrinas que tú no entiendas, que no tienen respuesta. Todos tenemos esas luchas, pero si tú vuelves atrás, ¿dónde quién tú vas a ir? ¿Quién te va a dar paz? ¿Quién te va a dar consuelo? ¿Quién te va a dar un propósito para vivir que no sea Jesucristo? Si vuelves al pecado, ese pecado te va a destruir. Entonces vamos a dejar la fuente de agua viva para ir para cisternas que están rotas a buscar agua. Quizás tu pasado está caracterizado por la mundanalidad, que vivías de acuerdo a los valores de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo en las diferentes áreas de tu vida. Entonces tú vas a volver a ese mundo del cual tú saliste, que no te satisfizo en ningún momento. Vas a volver a cortejar al mundo. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo no puedo ir para ningún sitio que no sea para donde ti. ¿Qué voy a hacer? Volver a esa vida de fantasía en el mundo, de egoísmo, de pantalla, de allante. Eso me va a beneficiar. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué voy a hacer en el mundo? Voy a dejar a un lado la palabra de Dios y me voy a guiar entonces de los sabios de este mundo, de los que más saben. Hombres que no tienen el Espíritu de Dios. Hombres que están liderando en diferentes áreas conforme a su propio criterio. Voy a seguir la educación secular para mis hijos. Voy a seguir yo las cosas que dice este mundo. Voy a seguir lo que dicen esos científicos, lo que dicen los gurús, lo que dicen los expertos en las diferentes áreas. ¿Ha podido la ciencia traer la paz? ¿Ha podido eliminar el terrorismo? ¿Ha podido la educación eliminar la corrupción existente en el mundo? No. El pecado todavía está presente en el ser humano y ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Y eso fue lo que esos falsos discípulos no se dieron cuenta. Y en su orgullo, en su incredulidad, huyeron del Señor. Yo te voy a decir una cosa. No hay libertad, no hay felicidad fuera de Cristo. Él es el príncipe de paz y no hay más nadie. Jesús le decía a los que habían creído en Él en Juan 8. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa eternidad, ese vacío, solo Dios lo puede llenar. ¿Tú crees que en el mundo te van a responder esas preguntas que tú puedes tener? ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Solo Cristo es la respuesta, no la hay en ningún otro sitio. Entonces, ¿a dónde iremos? ¿Tú vas a volver a la religión donde tú estabas, a los cultos donde tú estabas?
creyendo que vas a ser salvo por las obras. Pablo estuvo ahí. Y oye lo que dice Pablo a los filipenses. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿A dónde iremos, hermanos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos? Dice él. Tú tienes palabras de vida eterna. Y miren qué más dice Pedro en el texto. 69, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Hemos creído que tú eres el Mesías prometido. Hemos creído que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabemos, hemos creído y conocido, hemos creído y sabemos, estamos seguros de lo que hemos creído, que tú eres el Santo de Dios. Tú eres el Santo de Dios. Tú eres el consagrado a Dios. Tú eres que vas a cumplir con esa tarea mesiánica. Tú has sido apartado y dotado para llevar a cabo todo lo que corresponde a ese oficio. Y nosotros lo hemos creído. Mis hermanos, ¿cómo vamos a volver atrás? Y miren, ese hemos creído no se trata de un conocimiento intelectual. No es que yo conozco a Cristo y sus obras a través de la Biblia de una manera intelectual, sino que nos habla de un conocimiento experimental. Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y eso implica una relación de intimidad que envuelve conocer a Dios como una persona, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Tú has creído que Jesucristo es el Santo de Dios? ¿Tú lo has creído? Mira, tenemos que tener esa convicción plena. Esa convicción debe dominarnos. Porque eso nos va a dar la seguridad que hemos tomado el camino correcto, porque no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú lo crees, si tú lo has conocido, entonces no te importará renunciar a cualquier cosa que te pida a fin de seguirle. Señor, ¿qué tú quieres? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Si Jesucristo es el Santo de Dios, entonces podemos confiar en Él y perseverar. No importan las pruebas, no importan las situaciones, no importan las aflicciones que vengan a nuestras vidas. En el libro El progreso del peregrino de John Bunyan hay una ilustración muy interesante de que debemos perseverar. Oiga lo que él dice. Cuando Cristiano estaba cara a cara con el diablo en su viaje a la ciudad celestial, él pensó que sería bueno volver atrás y escapar de ese conflicto. Imagínense, se iba a enfrentar con el maligno. ¿Qué es lo que él quería hacer? O devolverse y salir corriendo. Sin embargo, cuando pensaba en su armadura, se acordó que no tenía ninguna protección en su espalda. Tenía un escudo, una coraza, un casco, una espada, pero nada en la espalda. Así que se dio cuenta que si él se viraba para huir de Satanás en ese sentido, el diablo en ese momento lo mataría con su lanza. Por lo tanto, resolvió que por malo que podría ser seguir hacia adelante, sería peor ir hacia atrás. Así que siguió luchando y ganó la victoria. Siguió luchando y ganó la victoria a pesar de sus temores. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. Versículos 70 y 71, la advertencia del Señor, una revelación que es inquietante. Jesús les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12
y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Cristo sabía que había un emisario de Satanás en el grupo de los discípulos. Y fíjense cómo se manifiesta ese carácter diabólico. Él era un inconverso, no creía. Los que no creyeron en el grupo, primero, ¿qué hicieron? Se fueron. Pero él no creía y se quedó ahí adentro en el grupo. ¿Y para qué lo hacía? Para poder hacer daño, para poder cumplir con sus planes. Y en este caso fue entregar al Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 71 ahí mismo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariot, un hombre que era de Queriot, de ese lugar, porque uno de los 12, le iba a entregar. Con toda claridad el Señor lo describe. Uno de los 12, todavía para mostrar la magnitud del pecado de Judas. Judas tuvo todos los privilegios, mis amados. Discípulo, compañero de Cristo, testigo de sus milagros, compañero de los apóstoles, oyó los sermones del Señor. Es como dice un autor, yo no puedo imaginar una situación más favorable para el alma de un hombre. Sin embargo, como dice él, si ha habido alguien que cayera irremisiblemente al infierno y se hundiera para toda la eternidad, ese fue Judas Iscariote. El carácter de un hombre que el Señor dice que es diablo, tenía que ser un carácter ciertamente perverso. Y te digo que Cristo, sabiéndolo, anduvo con él durante 3 años. Teniéndolo ahí durante 3 años. Nosotros no sabemos. No somos Dios para ver el corazón de las personas y saber quiénes son creyentes, quiénes no son creyentes. Lo que nosotros debemos hacer es seguir adelante, corriendo esa carrera. ¿Ustedes saben por qué? Porque Cristo sí conoce el corazón de los hombres. Y Cristo sí sabía lo que era la lucha, la incredulidad, la traición de algunos que profesaban ser sus amigos. Pero dice la Escritura que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 2 tipos de personas. Los que oyeron la palabra y se alejaron, y los que oyeron la palabra y la aceptaron. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué grupo tú te encuentras? ¿En qué grupo tú te encuentras? Si tú no eres un creyente, tú vas camino a una condenación eterna y tú no sabes cuándo puede llegar la muerte. Tú no sabes lo que va a ser de tu vida. Tú no puedes estar jugando con estas cosas. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Yo titulé este mensaje, solo tú, Jesús. Porque no hay más nadie. No hay otro lugar donde podamos ir. Solo tú, Jesús. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Solo tú, Jesús, eres todo lo que necesitamos. Solo tú, Jesús, eres el pan de vida. Solo tú, Jesús, eres el agua de vida. Solo tú, Jesús, eres el sanador de nuestras almas. Solo tú, Jesús, eres el camino para aquel que está perdido. Solo tú, Jesús, puedes dar vida a aquel que está muerto. Solo tú, Jesús, eres la puerta de las ovejas. Solo tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Nos podríamos pasar la mañana, la tarde, en la noche enumerando las bondades de nuestro Señor. Jesús merece toda nuestra adoración. Y yo quiero concluir leyendo un pasaje de la adoración que hay en los cielos en Apocalipsis. En el capítulo 5, versículo 9, donde los ángeles estaban adorando a ese Señor glorioso. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro. ¿Quién? Jesús. Y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríada de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Nosotros tenemos ese privilegio, mis hermanos. Ya Cristo compró la vida eterna para nosotros. Nosotros estaremos en su presencia para siempre y allí resplandeceremos como luminares. ¿Y cuál es el deseo, el anhelo de nuestros corazones? Que todos nosotros podamos estar allí, que nuestros hijos puedan estar allí, que nuestros cónyuges puedan estar allí, que nuestros amigos, que nuestros familiares, alabando al Cordero que vive por los siglos de los siglos.